Hola, buenas tardes. Muy agradecido de su presencia a todos nuestros compañeros que están presentes en la charla y agradecido y honrado por la invitación que me ha hecho la gente organizadora del segundo Congreso Venezolano de Geociencias. Me invitaron a una charla y yo traté de armar una que titulé Uso de atributos sísmicos para la exploración y producción de yacimientos en Venezuela, visión histórica. Porque realmente la charla no es sobre atributos sísmicos, no voy a hablar de las bases, las aplicaciones de atributos sísmicos, sino voy a tratar de dar una perspectiva histórica asociada, por supuesto, a mi experiencia en Venezuela, sobre todo en la industria de los hidrocarburos y en la parte académica. Entonces yo he preparado una agenda que he dividido en tres etapas, asociadas de nuevo a mi experiencia en el trabajo en la industria petrolera. La primera etapa, que la llamo inicios, es en el INTEBEP, entre 1984 y 1990. Luego hay una etapa que llamo época dorada en la Universidad Simón Bolívar entre 1990 y el 2005. Y luego un después que está asociado al tiempo luego de mi jubilación de la universidad hasta la época actual. Sobre esta época tengo poca información y vamos a tratar de conversar sobre este punto lo mejor posible en base a la información conocida. Entonces, esta primera época de los inicios en INTEBEP data entre 1984 y 1990. Era la era de la inversión sísmica y yo la catalogo como el nacimiento de la ABO. Se dan los primeros pasos en sísmica multicomponente, realmente más que pasos gateamos en esa área, pero luego fueron bases tal vez para desarrollos posteriores en el mismo INTEBEP. Se hacen también incursiones en el análisis de atributos, reconocimiento de patrones y probablemente a finales de los 80 se llevan a cabo los primeros programas asociados a tesis sobre el uso de multiatributos en la descripción de yacimientos. La época entre 1980 y 1990 yo la quiero llamar la época de la inversión sísmica, particularmente la época del SAISLO. Esta era un programa de inversión recursiva con componente de baja frecuencia desarrollado por Roy Linset y su grupo de técnica y dominó la escena sísmica por muchos años. Para los muchachos nuevos, eso que están viendo ahí no es una pantalla a colores. Esos productos venían en rollos de papel plastificado que forraban toda una sala de conferencias y sobre las cuales nosotros teníamos que tirar tiritas pegajosas o como se llamen, tiras de colores para seguir reflectores, diferentes tiras con diferentes diseños para discordancias, para fallas, todo eso a lo largo de oficinas de trabajo y sobre todo de salas de reuniones, decenas de metros. Esto fue tan fuerte, y yo lo quiero mencionar, que tal vez fue la base de la creación de la primera empresa de geofísico puramente venezolano, se llamaba Geocron, y cuya herramienta fundamental, su producto principal, era el uso del SAISLO. Lo menciono también porque a mi llegada a INTEBEP, mi primer proyecto se llamó Descripción Sísmica de Yacimientos de Gas en los Lanudos y se basó principalmente en el uso de inversión sísmica, el amarre con pozos y la aplicación de algunas técnicas de física de rocas. Así que ninguno de esos términos son nuevos. Estamos hablando de 1984.
Nosotros logramos a través de ese proceso generar mapas de calidad de yacimiento. Esos mapas eran dibujados por dibujantes, nosotros le damos los borradores, ellos tenían que ponerlos bonitos, y lo que está en colores o en grises en este caso es lo que se llamaba cipatón, colores transparentes pegados sobre una especie de papel brillante. Ese mapa es de columna neta de hidrocarburos. Si yo agarro las áreas de diferentes colores que están en pies de gas y lo multiplico por esa área, tendría una estimación de volumen de gas in situ. Aplicación de física de rocas. Bueno, nuestros registros los sónicos venían de sónicos de espaciamiento corto. Invasiones de lodo producían valores errados en las zonas de gas y tuvimos que aplicar las ecuaciones de Gassman, que hoy forman parte de esa frase comercial que denominan fluid replacement o sustitución de fluido. Bueno, nosotros hicimos sustitución de fluido en 1984. Aquí tienen un ejemplo del amarre sísmica pozo. Fíjense que bien amarran en carbón, ahí no hay que sustituir nada. Pero a nivel del yacimiento de uno de los principales, vean el amarre inicial y luego de la aplicación de Gassman, cómo logramos reproducir mejor la sísmica debido al problema de invasión. O sea que ya en el 84-85 estábamos utilizando física de rocas, reemplazo de fluido, y un poco más tarde hacemos el proyecto Macaire-Uberal para aplicar otro tipo de atributos, las amplitudes para cálculo de espesores. Este era un yacimiento muy cerrado, diagenetizado de permeabilidades de 0.00001 milidarcy, que producían anomalías de amplitud muy interesantes, hasta el punto de que fueron anteriormente de este trabajo catalogados como bright spot, un error fatal en esa época. Lo que estábamos viendo era efectos de entonación, de cambio de espesores espectaculares que pudimos mapear y generar mapas de espesores a partir de los valores de amplitud. Bien interesante, una aplicación de tecnología de atributos. En el 86 nace el ABO venezolano. El origen de la idea viene de un curso de Fred Hilterman que tomamos, donde de casi 300 páginas del manual había 2 que empezaban a hablar de ecuaciones de Soprix, aproximaciones a las ecuaciones de Soprix y el uso de ABO. Resulta que acabando de salir del trabajo de los lanudos, gas, pues era un set de datos donde podríamos posiblemente aplicar esta herramienta naciente. Y lo que ven aquí es el primer gather, realmente un super gather, que se utilizó en el primer trabajo de ABO. Podíamos ver cambios asociados a los cambios conocidos en los pozos entre carbones, arenas con gas, arenas con agua. Y la respuesta fue obvia, y está en la parte izquierda arriba, las curvas de ABO eran diferentes, lo que decía la teoría. Señores, esto que había que hacerlo en papel, los valores de amplitud se extraían de listados en papel y se pasaban uno a uno a curvas, a tablas que terminaban en un gráfico como este. Para los jóvenes, todo lo que ustedes hacen automático viene de estos orígenes de hacerlo con las manos. Muy importante, nunca deben olvidar eso. Durante los próximos 2 o 3 años se realizaron una cantidad de programas propios. Se genera el sistema que yo llamé ALMA 2, análisis litológico mediante amplitud versus ángulo, por eso el 2. Hacíamos modelado ABO, hacíamos análisis de curvas, generación de atributos basado en aproximaciones de Sopex. Ya empezábamos a jugar con BPBS, generación de registros BS a partir de BP, usando castaña y otras aproximaciones. 1985, 86, 87. De ahí salieron varias tesis también importantes.
Otros desarrollos que podemos mencionar rápidamente en la época de la entrada, empezamos a gatear en el área sísmica multicomponente. ¿Cómo lo hicimos? Dándole seguimiento a los consorcios de la Escuela de Minas de Colorado y la Universidad de Houston, que eran fuertes en esa área. Comenzamos los desarrollos en reconocimiento de patrones. La tesis de Sierra y Malcotti son predecesoras del uso de reconocimiento de patrones, uso de múltiples atributos en la descripción de yacimientos. Por otro lado, en INTEBEP, acuérdense que estoy hablando de la época en INTEBEP, se hicieron avances importantes en procesamiento, sobre todo en migración, a manos de varios de los profesionales de esa época. Entre 1991 y 2005 está lo que yo llamo la época dorada, no solo mía, sino del atributo sísmico realmente en Venezuela. Y está muy ligado a desarrollos en ABO, a sísmica multicomponente, anisotropía en INTEBEP, análisis multiatributos, reconocimiento de patrones, uso de técnicas de clasificación. Importante que para muchos otros atributos, nosotros hemos estado usando atributos de todo tipo, no los voy a mencionar todos por supuesto, pero hay una tendencia al uso de paquetes de terceros en muchos de estos trabajos. Lo importante es que teníamos el acceso a esa tecnología y la aplicamos. De nuevo, esta época dorada va a estar asociada a cosas importantes que están sucediendo en Venezuela, entre ellas el nacimiento de la carrera de Ingeniería Geofísica en la Universidad Simón Bolívar. Eso aunado a la creación del centro de procesamiento, que fue base también de empuje al nacimiento de la carrera, un centro de procesamiento de índole pseudo comercial, era una asociación entre la Universidad Simón Bolívar y la Seismograph Service Corporation, que con el tiempo ese pequeño centro de procesamiento se convertiría en el brazo de apoyo a desarrollos específicos, sobre todo de estudio de factibilidad de muchas aplicaciones hacia resolución de problemas de PDVSA. Un poquito más tarde, después de eso, se crea el Centro de Interpretación, la llamada Sala PDVSA, una iniciativa del profesor Víctor Graterol con el apoyo total de PDVSA, crea esta sala de interpretación dotada de estaciones de trabajo de estado del arte en su momento, software 3D, software integrado, completo, espectacular. Después cayó en las manos de mis amigos de Schlumberger y lo comercializaron de una manera muy fuerte, o sea, dañina, si se quiere, para los usuarios, entre ellos nosotros. Pero en ese centro de interpretación, con estas estaciones integradas, teníamos acceso a toda la gama de atributos que estaba en el mercado. Todavía no existían las que estábamos desarrollando, tipo ABO multicomponente. Pero fue brazo importante durante el desarrollo de muchas cosas que sucedieron en el área petrolera, sobre todo en Venezuela. Dentro de los desarrollos un poco más particulares está el continuo desarrollo en áreas de ABO. Yo genero un paper y una idea sobre atributos ABO instantáneos, que luego son la base de otras cosas que han venido desarrollándose en otros ambientes a nivel internacional, pero cuya base era el uso de crossplot en el dominio R0 intercepto. En INTEBEP se enfatizan los trabajos multicomponentes, el uso de ABO azimutal, el desarrollo propio de cubos de falla asociados a discontinuidades, similitud, una serie de programas de análisis de reconocimiento de patrones que pasa a llamarse PASIS, si no me equivoco. Y pongo como algo particular es que ya en el 91 yo creo mi primer curso de atributos sísmicos. Ese era un curso que comencé a dar en la academia, pero que inmediatamente ese mismo año se torna un curso para los profesionales, sobre todo de la industria petrolera nacional. En el área de ABO, esta idea de atributos ABO instantáneos usando crossplots y cálculos en el área de R0 intersecto se convierte en una especie de
factor de fluido, muy interesante, resultados muy bonitos. Yo particularmente lo trabajé para poder ir a Brasil a presentar una charla, la cual pues resultó bastante interesante, pero no proseguí de manera comercial. Estas son bases de mucho desarrollo en otros atributos que vinieron después, entre ellos, si vemos la raíz, probablemente de la impedancia elástica extendida. En el INTEVEP, una cantidad de desarrollos en manos de muchachos muy buenos. Se hicieron trabajos multicomponentes, análisis ABO azimutal en el área de varinas. Sobresalen los nombres de María Pérez, Reinaldo Vichelena, cubo de falla, clasificación a manos del grupo también de muchachos de INTEVEP, Jesús Sierra, Hermes Malcotti, Ezequiel González, María Silvia Donati, otros muchos que probablemente se me escapan de la memoria. Se incorporan los matemáticos de INTEVEP para trabajar sobre todo en el área geoestadística y de análisis de reconocimiento de patrones, y siguen los procesos de desarrollo en el área de migración en profundidad. En el caso particular, dos de las personas que trabajaban mucho ahí eran Balmores Celes y Daniel Mujica, que publicaron en esa área. O sea que se estaba haciendo bastante desde el punto de vista interno. Importante entender que la mayoría de estos proyectos nunca llegaron a ser comerciales. ¿Cuáles pueden denominarse hitos de esa época? Bueno, entre otras cosas que yo me acuerdo fue la grabación y uso del primer registro de onda S, y con él hicimos estudio de ABO en el campo Budare, que pertenecía a Corpoven. Para mí fue un hito porque es la primera vez que usamos un registro real de onda S, se graba el registro en territorio venezolano. Se llevan a cabo estudios de ABO en el norte de Paria, una de las áreas más estudiadas de Venezuela, aunque no haya producido todavía gas. Se lleva a cabo el estudio integrado del campo Mejillones, en el que participan Shell, Exxon, Lagoven, y particularmente yo como asesor en el área de ABO. Un hito de esa época fue el desarrollo de las escuelas de intérpretes sísmicos. Ya que teníamos estaciones de trabajo, logramos incorporar eso en un programa académico que llamamos Escuela de Intérpretes Sísmicos, que era realmente un programa entre el CIET PDVSA y la Universidad Simón Bolívar. De ahí salieron 4 o 5 cohortes de intérpretes sísmicos, muy importante como punto de desarrollo en aquella época. Y una cosa que no conocen mucho fue que manejando diferentes tipos de datos, estaba Lagoven y Maraven, uno tenía Centro Lago, otro tenía Bloque 8, yo realicé un estudio de atributos en ambos campos, uno estaba arriba del otro geográficamente, y cuando los ponía juntos daban una imagen tectónica y de anomalías muy interesante. Cuando se la mostré a ambas compañías, les gustó muchísimo, pero cada quien era independiente, no podían mezclarse. ¿Por qué digo yo que esto es importante? Porque de ahí nace la idea posterior, cuando PDVSA se une, de realizar los merge de datos 3D en el lago de Maracaibo. Esa idea no la conocen mucho, tiene muchos padres. Yo me considero, junto con Andrés Peña y la persona de Maravén que no me viene en este momento a la mente, como los creadores de la idea original. Luego entran en juego profesionales de PDVSA en el área de procesamiento y en el área de interpretación, y lo lleva a cabo la CGG, porque aunque yo planteé la idea, nuestro centro de procesamiento no tenía la capacidad para hacer el merge en 3D. Interesante para los que no conocen de ese pequeño detalle de la época. Hubo muchísimas tesis en el tópico de atributos sísmicos. La mayoría de las tesis de la Simón Bolívar tienen en esa época algo que ver con algún tipo de atributo sísmico. Y por último, una última fase que yo llamo post-USB a la época actual, que tiene varias características. Realmente está muy marcado por los eventos por todos conocidos post-paro petrolero, sobre todo la salida de
muchos de los profesionales que estaban trabajando el desarrollo de atributos sísmicos, sobre todo en INTEVEP, y algo que fue bastante dañino para todo esto es que el acceso a datos de PDVSA fue muy limitado. Acuérdense que nuestras tesis fundamentalmente estaban basadas en datos de PDVSA, resolver problemas específicos para PDVSA, y se limitó muchísimo el acceso a los estudiantes de las universidades venezolanas a el dato, hasta el punto de que si uno ve tesis del 2005, 2006 hacia acá, comienzan a verse análisis del atributo X en el campo tal de Oklahoma, o análisis del atributo tal en España o en Australia o en Nueva Zelanda. Eso, a mi punto de ver como académico, pues fue bastante dañino. Con el tiempo ha ido mejorando, pero sin embargo el desarrollo en esas áreas fue y es muy limitado. Punto de vista interno, dentro de PDVSA ocurren un par de cosas interesantes, y es la toma y uso de sísmica multicomponente en el área de la faja del Orinoco principalmente. Desconozco mucho más de su aplicación en otras áreas. Y dentro de esa parte de sísmica multicomponente logramos llevar a cabo una escuela de intérprete sísmico, pero ahora basado en esa dirección del uso de la herramienta multicomponente. Quiero mencionarle aquí algo sumamente importante de mi experiencia y mi punto de vista. Este es un secreto que solo unos cuantos conocimos, y fue el desarrollo de una estación de trabajo integrada diseñada y elaborada por profesionales puramente venezolanos. Esto fue una iniciativa de entrepreneurs venezolanos apoyados por la empresa privada con capital privado, que desarrolló esta estación que se llamó Geomerú. Esta estación de trabajo integrada totalmente con petrofísica, atributos sísmicos, la parte geoestadística, ya tenía sistema de redes neuronales para análisis multiatributos, state of the art, realizada de nuevo por profesionales venezolanos, y que desafortunadamente desaparece del mercado por problemas de no poderlo comercializar, principalmente por trabas asociadas a PDVSA, quien, entre otras cosas, no quiso tomarla como una plataforma de trabajo interno. Es un punto histórico importante que no conoce mucha gente y que me gustaría recalcar en esta última etapa. Igual está el haber podido realizar algo como la Escuela de Intérprete Sísmico en su momento, del año 2016, y lo interesante para esa escuela en relación con las que habíamos tenido a finales de los años 90 es que los datos eran multicomponentes en el área de la faja. Se realizaron procesos de inversión conjunta, análisis de ABO multicomponente como parte de ese trabajo. Entonces yo lo recalco como un área de interés. Tengo muy poca información acerca de qué otras cosas se han podido desarrollar, excepto lo poco que se mantuvo a nivel de universidades. De nuevo, como hito está el haber realizado esta idea de Geomerú, que desafortunadamente no logró concretizarse de manera comercial como debería haber terminado. Está la parte sísmica multicomponente en el área de la faja del Orinoco como un pro en la dirección de la aplicación del método sísmico y los atributos. Y se siguieron desarrollando estudios en áreas como reconocimiento de patrones, uso de multiatributos, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, pero muy localizados. En la Bolívar resalta el trabajo mantenido por la profesora Aldana, que siguió realizando tesis y trabajo en esa dirección. En la central, que yo recuerde y que tenga en la memoria ahorita, están los trabajos de Miguel Bosch en el área de inversión por forma de onda. Desafortunadamente, la mayoría de nuevo de los profesionales han salido, pero quiero mencionar que ahora esto es fuera de Venezuela. Muchos venezolanos han triunfado en este tema de la aplicación de diversos atributos en el área sísmica,
Entre ellos podemos resaltar Lumina con Carlos Moreno como mano derecha de John Castaña. Tenemos la gente de QI, tenemos la gente de Raúl Cova, tenemos el mismo Miguel Bosch que trabajó bastante y creo que sigue trabajando de forma limitada en su área de inversión por forma de onda, y muchísima gente que se me escapa de la memoria, pero han seguido trabajando en esta área. Yo quisiera concluir muy sencillo. Venezuela siempre estuvo a la vanguardia del uso de atributos sísmicos. Yo aquí he mencionado 3 o 4 áreas que es donde hemos trabajado, digamos, de manera independiente, de manera propia. ¿Ok? Sin embargo, esos desarrollos propios nunca se concretaron a nivel comercial internacional. El ALMA 2 en su momento fue hablado con la gente de Exxon, pero en ese momento Intevep no tenía como vía de trabajo la comercialización de muchas de estas cosas. La mayoría de estos desarrollos se realizaron en las universidades y en el Intevep como centros de investigación que son. Y como nota curiosa, si se quiere, el único desarrollo propio con fines comerciales, que es Geomerú, murió por trabas de diversas índoles. Entonces esto ha sido un poco de este paseo. 35 minutos no es mucho. Yo quisiera darle las gracias y dárselas con un poco de tecnología digital. A ver si suena. Gracias por su atención y paciencia. Espero les haya aportado información a los jóvenes y a los viejos les haya hecho recordar. Me despido con nueva tecnología, la que todos debemos aprender a usar y que sin duda formará parte de una próxima charla en unos 10 años. Saludos por el mundo. Quedamos abiertos a la discusión. Espero tengamos algún tiempo para extender estas ideas y para muchos de ustedes refrescarme memorias en cosas que no haya mencionado.